Usted escucha RCN Radio. Son las 7 de la mañana, 6 minutos. Fue un 20 de julio atípico, no hubo desfile militar, hubo una revista aérea, hubo restricciones, hubo medidas adoptadas por mandatarios locales y seccionales en el territorio colombiano para evitar desmanes, que a la postre sí se registraron al final de unas protestas que en su mayoría fueron pacíficas, pero también instalación del último periodo de sesiones del Congreso de la República, del actual Congreso, también de manera inesperada, instalación que se llevó a cabo en horas de la mañana, no en horas de la tarde como ha sido una tradición. El discurso del presidente, como lo hemos escuchado a lo largo de la mañana, recibió elogios, pero también críticas por parte de diversos sectores y también mucha expectativa por lo que significaron algunos hechos en relación con la oposición, la no elección de Gustavo Bolívar en una de las vicepresidencias, la Alianza Verde, distanciándose también de un sector más radical de la centroizquierda y por supuesto que lo más importante, los proyectos radicados, entre ellos reforma tributaria. Para ayudarnos a analizar estos hechos nos acompaña a esta hora Ricardo Ávila, que es un muy respetado periodista y analista. Bienvenido, Ricardo, gracias por su tiempo. Buenos días, Juan Manuel. Un gusto saludarlos. El gusto es nuestro. Ricardo, en primera instancia, ¿qué mirada tiene usted frente a lo que fue la jornada de ayer, la instalación de este nuevo periodo de sesiones del Congreso de la República, por supuesto con un énfasis particular para este gobierno, como es el de la reforma tributaria, que dicen desde el Ejecutivo tiene que sí o sí salir para mantener algún equilibrio fiscal en Colombia? Así es, Juan Manuel. De alguna manera, pues, aparte de los elementos atípicos que usted anotó, evidentemente aquí surgen pues varios temas. De un lado, pues lo que se trata de un balance de casi de fin de gobierno, porque realmente pues para Iván Duque este es su penúltimo discurso antes del 20 de julio del próximo año, cuando ya habrá presidente electo, y por lo tanto pues quiere enviar mensajes respecto a los últimos 12 meses de gestión. Y en ese balance evidentemente pues se mezclaron sus interpretaciones de la realidad nacional con propósitos específicos para este resto de tiempo que le queda, y efectivamente pues el mensaje claro del énfasis en esta tributaria, pues la ley de inversión social, como la llama el gobierno, que en realidad ha sido bastante consensuada al interior de diferentes partidos, y que muy posiblemente salga adelante, también probablemente con algunas modificaciones, pero que tiene como objetivo buscar 15 billones de pesos para recortar el abultadísimo déficit de las finanzas públicas y enviar el mensaje que, a pesar de las circunstancias tan complejas derivadas de la pandemia, la meta de mantener la casa relativamente en orden sigue. Ese es Ricardo, el primer elemento. Con respecto a la reforma tributaria, pues el grueso recae en las empresas, 10 y pico billones, 10.6 billones si no estoy mal, y hay otros dos puntos, que es el ajuste del gobierno, el ajuste del gasto en 1.9, y otro que esperan recaudar 2.7 billones por recaudo de los evasores. La pregunta con respecto al 1.9, ¿es suficiente o se podía haber hecho más? Y la segunda es, y se lo voy a decir con todas las letras, ¿es viable o es un pajazo mental lograr 2.7 billones de pesos de recaudo por evasores cuando hay tanta informalidad en el país? Con respecto a lo primero, pues siempre se puede argumentar que se puede restringir más, pero la verdad es que el gasto público en Colombia es bastante inflexible. Cualquier persona que haya pasado por el cargo de ministro de Hacienda podrá atestiguar que más o menos el 90% del presupuesto nacional en lo que se refiere a gastos ya está comprometido, incluso antes de que pues sea aprobado por el Congreso. Entonces el margen de maniobra es muy pequeño.
hay ideas pues, que uno escucha, entonces dice, no, recortemos el Congreso a la mitad o eliminemos algunos tipos de gastos que se consideran suntuarios, pero una vez más, el espacio para recortar ese presupuesto es limitado, a menos que uno quiera afectar de manera significativa un rubro que es muy importante para la marcha de la economía, que es la inversión pública. La inversión pública está aprobado, tiene lo que se llama un multiplicador de más de uno, es decir, que por cada peso que se gasta genera un efecto económico superior a esa suma, o sea que la inversión pública es un buen negocio como todo para la economía. Y con respecto al tema de la DIAN, la verdad es que la DIAN ha mejorado de manera sustancial su capacidad de fiscalización, y eso es un proceso que sigue en marcha y que tiene que ver, por un lado, con el tema de recoger información de activos que los colombianos poseen en el exterior. Y Colombia en ese sentido tiene ya firmados convenios que le permiten acceder a datos de más de 100 jurisdicciones en el mundo. Y por cuenta de esas circunstancias ya, por ejemplo, para este año comenzaron a circular cartas para aquellos colombianos que tienen activos y no los han declarado. Tener activos en el exterior no es una infracción, un delito, si se declaran, pero obviamente si se les condena al fisco, sí, y eso acarrea sanciones. Y eso combinado con herramientas informáticas que permiten cruzar datos, y en esto la factura electrónica es absolutamente clave, pues hace que evidentemente la gestión de la DIAN haya sido un factor importante para aumentar los recaudos, de tal manera que a mí no me parece descabellado pensar en que eso es así, porque el uso de los algoritmos, de la inteligencia artificial, del análisis de datos, permiten que pues el esfuerzo contra los evasores sea parcialmente exitoso. Sí, Ricardo, hay quienes dicen que esta era la reforma tributaria políticamente correcta, la que puede garantizar algo de paz social en el corto plazo, pero que económicamente es indeseable y que incluso el próximo presidente, una de las primeras cosas que va a tener que volver a hacer es una reforma tributaria, esta vez sí, con todas las letras. ¿Usted concuerda con esa interpretación? Pues digamos que esto es lo que da la tierra, para utilizar la expresión coloquial, y evidentemente el gran problema es que la legislación tributaria en Colombia, por un lado, es una colcha de retazos, está totalmente desequilibrada hacia diferentes evasores. Por ejemplo, en el mundo occidental, la norma es que el 70% de los impuestos de renta los pagan las personas y el 30% las empresas, y aquí en Colombia es exactamente al revés. Porque pues hay una creencia de que aquí nosotros los ciudadanos no tenemos que cumplir obligaciones con el fisco. La verdad es que esa es una interpretación pues que sin duda alguna es popular, pero es perniciosa para las sociedades en el largo plazo, porque no nos lleva o nos impide entender que finalmente el Estado somos todos y se construye con los aportes de todos. Entonces, desde el punto de vista conceptual, evidentemente, pues que esta propuesta, que es lo que es políticamente viable tras el derrumbe de la que presentó Alberto Carrasquilla en abril y tras las protestas que todos conocemos, pues dista de ser la ideal, y uno aspiraría a que eventualmente en Colombia haya el clima para hacer algo que desde el punto de vista técnico conduzca a que aquí haya mayor equidad y mayor progresividad, en el sentido de que quienes más tienen más paguen, y que el gasto sea un verdadero factor de redistribución. Pero nada de eso está garantizado en Colombia, porque lamentablemente pues algunos privilegios se han entronizado. Y el otro tema de fondo es que esto tampoco soluciona plenamente el problema fiscal. Colombia tiene un desequilibrio muy significativo, y ese desequilibrio pues se compensa parcialmente con esta propuesta que salió evidentemente pues en buena parte de la idea de la ANDI de hacer algo más políticamente viable, pero en el largo plazo pues no corrige todos los problemas. Por lo tanto, vamos a seguir en la misma línea que ha sido tradición en Colombia a lo largo de los últimos 30 o 40 años, que es una reforma tributaria cada
18 o 24 meses y evidentemente al próximo gobierno le va a tocar meterle el diente al asunto. Doctor Ávila, en Estados Unidos por muchos años, en la fachada de la DIAN estadounidense, lo que se llama el IRS por sus siglas en inglés, estuvo una frase que dijo Oliver Wendell Holmes, un gran magistrado de la Corte Suprema, estuvo 30 años en la Corte, y un gran jurista, y la frase decía: los impuestos son lo que pagamos por la civilización. Muy bien. En Colombia parece que la gente tiene otro principio y lo que pensaría es que la frase debería ser: los impuestos son lo que pagamos por la corrupción. La gente en Colombia piensa que los impuestos se los roban y es posible que eso haya ocurrido muchas veces. La pregunta es simple: ¿cómo se puede cambiar esa manera de pensar? Que la gente entienda que quizás sí vale la pena pagar impuestos, porque eso no parece sencillo. No, evidentemente no es sencillo y eso tiene que ver con la legitimidad propia del Estado y las instituciones en Colombia y al mismo tiempo con abusos y despilfarros en segmentos del Estado que no necesariamente están restringidos al Ejecutivo. Y parte de ese problema por lo menos se vuelve el argumento para quien no paga impuestos, decide evadirlos o eludirlos, es que para qué yo pago la plata si igual se la van a robar. Y yo creo que aquí nos ha hecho mucho daño, por ejemplo, argumentaciones que no tienen lógica y que no tienen respaldo en los estudios académicos que dicen que aquí se roban en Colombia 50 o 60 billones de pesos al año, y la verdad es que esa es una cifra totalmente sacada del sombrero, que no tiene ningún fundamento desde el punto de vista de evidencia académica o investigativa, y por cuenta de esa situación evidentemente esto se perpetúa y hace daño. Tal vez lo único que conduce a eso es mostrar efectivamente que el dinero de los impuestos se está utilizando bien. Pues Ricardo Ávila, gracias por acompañarnos con sus opiniones a esta hora en RCN Radio. Es usted muy amable. Muchas gracias, buen día para todos. Periodista muy reconocido, analista económico, Ricardo Ávila, dice que, por ejemplo, en relación con el discurso del presidente Duque, hubo una especie de balance casi de fin de gobierno, y que el gobierno quiso enviar un mensaje de que la meta de mantener la casa en orden continúa, pero que en muchos aspectos el margen de maniobra para el gobierno es pequeño. Y sobre la reforma tributaria, esto es lo que da la tierra, frase que retoma Ricardo Ávila para definir cómo va a ser entonces el trámite de esta iniciativa dentro de las otras presentadas por el gobierno en el legislativo. Hablábamos esta mañana, compañeros José Manuel, profe Restrepo, Juan Carlos, con María Elvira, sobre las primeras sensaciones, por decirlo así, que dejaba la instalación de este Congreso, el discurso de más de 50 minutos del presidente Iván Duque, las críticas que recibió ese discurso, la situación que se vivió también en la oposición. ¿Percepciones de ustedes frente a este último tramo del actual Congreso, profesor José Manuel? Sí. No sé si va a empezar el profe o arranco yo, Juan Manuel. De una. Usted nos dice. De una al agua, José Manuel. Yo creo que pues por el lado del discurso presidencial, como lo dice Ricardo Ávila, pues cada presidente tiene sus interpretaciones. Ahí estuvo la del presidente Iván Duque, un reconocimiento merecidísimo al personal de salud, y ese fue el que más aplausos tuvo, casi que de manera unánime en el recinto del Congreso de la República. Y respecto del episodio de la oposición, Juan Manuel, sí me gustaría decir lo que pasó con la vicepresidencia, que le negaron de alguna manera legítimamente al senador Gustavo Bolívar, que yo no creo que haya habido un matoneo a las minorías y una imposición de las mayorías como intentaba hacer ver él o Gustavo Petro o el senador Iván Cepeda, porque si fuera así no habría un vicepresidente hoy muy crítico también como es el doctor Name y de oposición como es el Partido Verde. El lío, Juan Manuel, es que la gente tiene derecho a decepcionarse y tiene derecho a rechazar en una a una los comportamientos de un senador, y eso fue lo que creo yo le pasó al senador Bolívar, con todo respeto, que sus compañeros lo terminaron repudiando. Como repudiaron, me acuerdo, Juan Manuel, María Elvira, profe, al indigno magistrado Jorge Pretel en su momento en la Corte Constitucional. Ahí también había acuerdos, por ejemplo, y el acuerdo era que los vicepresidentes de la Corte llegaran a la presidencia, y en esa elección ganó, me acuerdo bien, el voto en blanco, sí, como forma de rechazar al señor Pretel. Eso le pasó ayer al senador Bolívar, y eso me parece es también democrático y legítimo. Claro, yo estoy de acuerdo con usted que no podemos tratar de sustituir la política por unas normas que establecen
cómo deben ser la distribución de esas dignidades del Congreso, de las primera y segunda vicepresidencia y del Senado. Yo diría que la instalación del Congreso ayer dejó un sabor bastante agrio más que dulce. En primer lugar, por esa disputa en la izquierda, en los partidos de oposición y en la izquierda, que muestra que no están preparados en una postura de unidad para disputar las elecciones presidenciales y al Congreso de marzo y mayo próximo. Eso es un elemento político que es muy importante tener en cuenta ahorita. Esa izquierda y la oposición van a llegar a esas presidenciales no solamente divididas, sino enfrentándose las unas a las otras. Y eso le abre un gran espacio a los candidatos de centro y de derecha, como digo, no solamente en las presidenciales, sino en el Congreso. Lo segundo, que me parece que es bastante agrio, es, pues sí, un discurso en el cual hubo momentos de emotividad, en particular, como lo dice José Manuel, en lo que tiene que ver con la epidemia, pero para hacer un discurso de fin de gobierno tiene muy poco que mostrar este gobierno. Eso es natural porque la agenda de gobierno en este partido, pues digamos en este gobierno de un partido minoritario y que uno podría caracterizar como radical de derecha, pues no era una agenda de unidad nacional, y pese a los intentos que hizo el presidente Duque en ese discurso para llamar a la unidad nacional, lo que mostraba en últimas siempre era un poco la marginación que tenía en el espacio político y que tuvo durante todo este tiempo el partido de gobierno y su agenda de gobierno. Fíjense que poco se habló de construcción de paz, poco se habló de reincorporación, de desarrollo, de las oportunidades de transformación que hay en este momento para Colombia en términos productivos, por ejemplo. Poco se habló de una agenda de futuro y eso me llamó mucho la atención. Entonces un sabor, como digo, mucho más agrio que dulce. Yo insisto, como lo dije hace unos minutos, que me pareció un discurso flojo, autocomplaciente, y ese llamado a la unidad, pues ya, digamos, ya para que esa unidad era la oportunidad que tuvo Duque, que no aprovechó desde el día número 1 de su gobierno. Y en cuanto a lo que pasó con Bolívar, estoy de acuerdo en principio con lo que dice José Manuel, pero también me sorprende que se respetan los acuerdos con respecto, por ejemplo, a dos personajes cuestionados por sus entornos, como son la presidenta de la Cámara, Jennifer Arias, y Gómez, el presidente del Senado. Ahí sí se cumplieron los acuerdos y todos votaron, a pesar de todos los cuestionamientos que tienen los dos congresistas, y en este, pues digamos, se traicionó el acuerdo. Razones hay, no diría que no, y razones hay para estar uno en desacuerdo con Bolívar. No es un personaje de mis afectos, pero me sorprende que para unas cosas sí se cumplen los acuerdos a pesar de los cuestionamientos, y para otros los acuerdos se desconocen. Sería lo que tendría que agregar frente a este tema. Muy bien, pues ahí están los análisis y las miradas frente a las expectativas que genera este último periodo de sesiones del Legislativo y el discurso del presidente Duque. El próximo que haga, el del 20 de julio del 2022, será ya el balance final de su gobierno. Ya habrá un nuevo presidente electo y seguramente ahí las miradas serán mucho más concretas, mucho más precisas sobre lo que ocurrió en este cuatrienio. Son las 7 de la mañana, 23 minutos. Ustedes escuchan RCN Radio. RCN Radio.